Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. En este portal de anunciación. Bueno, pues aquí está el micrófono, me están haciendo algunas señales, yo les pido a nuestros queridos amigos, es que está sin prender, me lo entregaron sin prender, pero no pasa nada, ustedes me alcanzan a escuchar un poco y aquí finalmente, y agradeciendo a mis compañeros, gracias por su atención, bueno, el decirles que este portal de anunciación maravilloso a través del cual nos albergan y nos permiten compartir con ustedes la muy querida Tere García Ruiz. Ya vieron ustedes toda la información que antecedió este espacio, interesante, además de todo, pues que aterriza en nuestro beneficio directamente. Gracias, Tere García Ruiz. A ustedes, amigos, decirles que vamos a compartir el análisis siempre claro, siempre conciso, con datos duros, del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, vamos a dar paso a ello. Gracias, maestro querido, por Muchas estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Y maestro, yo quiero preguntarle a ustedes, a usted, en este contexto de todo lo internacional que vivimos y en el análisis que se hace, que ya no podemos soslayar ni sacar el contexto de lo que pasa en el mundo y lo que está pasando en México. Ahora, muy directamente, ya una intervención, no solamente como hace unos días se dijo que si había gente armada o no, digamos, directamente norteamericanos en nuestro país. Ya ahorita es nota de 8 columnas en la cual la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, que está presidida por un cubano-americano que se llama Bob Méndez, bueno, pues está urgiendo al secretario de Estado, a John Kerry, hacer todo lo posible, con carácter de urgente, todo lo posible para respaldar las labores de investigación policial y forense de las autoridades mexicanas con el fin de esclarecer lo más pronto el caso de Ayotzinapa, de los 43 normalistas desaparecidos que todos comentamos. Independientemente de todo y de que vamos a escuchar al maestro Rodolfo Sánchez Mena, siempre debemos de tener en cuenta, y no me canso de repetirlo, es creo importante, aunque seguramente ustedes ya lo habrán considerado así, el que el país vive momentos no solamente en este terreno, sino también en el de las reformas o contrarreformas, una apertura a transnacionales, a grandes empresas transnacionales, que obviamente al pensar nosotros que son transnacionales pensamos que es algo que está cuestionado, y no. Hay empresas norteamericanas, europeas, en fin, y cada una tiene su corazoncito, sus prioridades, ¿no?, muy particulares, y también sus grupos que los apoyaron aquí en México. Entonces, ¿qué tanto habrá fuego amigo entre los partidos? Estamos viviendo momentos de confusión. La confusión es parte de la guerra no convencional, lo hemos dicho, y de alguna manera tener en cuenta los recursos naturales de México. Lo ha dicho el maestro en el caso de Iguala, por ejemplo, está la mina de oro que tiene la capacidad de producción del 10% internacional de oro. Imagínese usted de lo que estamos hablando. Entonces, no podemos soslayar este caso, y ahora el comedimiento, ¿verdad?, de atreverse a decir esto ante el Senado norteamericano. Entonces yo le pido a usted, maestro, que sea tan amable de esclarecernos y de decirnos qué puede haber, y lo delicado de todo esto, detrás de todo esto, los intereses también que puede haber y que hay detrás de todo esto, las fichas que se mueven, y también qué tanto se atiza el fuego, más allá de lo propio, pues también desde fuera y desde diferentes intereses. Ya no hablemos solamente de gobiernos, aunque aquí en el Senado están participando 11 senadores demócratas y 2 republicanos, pero más allá de esto y de formalismos, ver en el fondo los intereses que pueda haber y que se están moviendo. Maestro, le escuchamos con atención. Además de tener en cuenta que en próximos meses ya son elecciones, hay un movimiento muy importante de 9 gobernadores,
más de 100 alcaldes municipales. Estamos viendo también el que se presenta sobre la mesa la necesidad de hacer ajustes en lo que son este manejo municipal tan libre que ha habido y que tanto puede vulnerar o no y los diferentes análisis que se dan. Entonces se juega mucho, ¿no? Independientemente de las cámaras. Maestro, lo escuchamos. Con mucho gusto. Pues definitivamente veremos cómo en enero ya se instala la mayoría republicana en el Senado. Esta comisión, la de Relaciones Exteriores, pues es muy poderosa, muy poderosa, y obviamente tras de estos 11 senadores, aunque ellos tienen un buen juego, tanto independiente, pero no puede hacer ajeno el propio presidente Obama a esta situación, porque como veremos en un momento más, la situación de violencia desbordada en los propios Estados Unidos por la muerte de un joven negro de 18 años a mano de un policía blanco que lo asesinó materialmente. De 12 tiros, además, es importantísimo decir y subrayar que este adolescente de color fue asesinado de 12 tiros por este policía. De 12 tiros, sí, nada más de 12 tiros, ¿sí? Entonces, a lo largo de los Estados Unidos se están dando manifestaciones, pero dejemos esto y toquemos el asunto ahorita de los senadores. ¿Qué es lo que pretenden los senadores al plantearle al secretario del Departamento de Estado que intervenga en México? Pues lo están nombrando una especie de comisionado, un comisionado para el asunto y nombrado en el exterior, claro, desde el exterior, ¿verdad? Y además, independientemente del hecho de la forma, que de la forma es fondo en política, bien lo dicen, no solamente es el que se atrevan a hacerlo, sino que ya desde su Congreso hablan sobre lo que se tiene que hacer en nuestro país. Entonces, claro, esto es decir, hay mucho, como dice, en este momento lo mencionaba, son muchos los intereses que participan. Participan potencias en México, participan, además de las potencias, corporaciones cuyo poder rebasa a muchas de las potencias. Las corporaciones, inclusive ni al presidente Obama le hacen caso, las corporaciones norteamericanas. Y las corporaciones globales tienen su propio poder, y en México están invirtiendo desde rusos, chinos, norteamericanos, todos aquellos, y en programas europeos, en programas futuros lo vamos a ver. Pero también hay formas abruptas de participación, como ha estado sucediendo en estas regiones emergentes, causa en buena medida de la violencia, y que las hemos identificado porque de manera no institucional no pagan impuestos, saquean nuestros recursos, pagan sus propias guardias, generan violencia. Entonces, el Estado mexicano pues tiene que llegar a otro procedimiento más allá de la utilización o de la redefinición de policías. Tiene que redefinir su política de Estado ante estas regiones emergentes. Pero regresemos a la participación de los senadores norteamericanos, que creo que es un punto muy importante, porque pues bien, si ellos lo hacen, nosotros, y le preguntaríamos a nuestros senadores, a nuestra Comisión de Relaciones Exteriores, que sería interesante también en función de los mexicanos que viven en los Estados Unidos, ya que en la mayor parte de las ciudades y en los estados en donde vive la población negra norteamericana, pues se están dando levantamientos terribles que pueden conducir inclusive hasta una guerra civil, como ya se han apuntado en otras situaciones. California está ardiendo, todo lo que es Oakland, es decir, Nueva York, es decir, una serie de entidades y de barrios y de universidades pobladas por negros que están protestando. Y se
ido a 5 estados, ¿no? Ya a 5 estados, uh-huh. Sí, a 5 estados, y están cubriendo buena parte del territorio norteamericano, con protestas que no van simplemente a la protesta, sí, los incendios de edificios, los centenares de disparos, ¿sí?, y de aprehensiones con gente armada, pues nos hablan de la gravedad del asunto. En México eso afortunadamente no está sucediendo. Si se está presentando en otra escala la desestabilización, como veremos, y en otra dimensión fenómenos propios de esta choque de intereses globales que se están manifestando en nuestro país. Pero eso ya le dedicaremos datos concretos de qué es lo que está sucediendo en México. Exactamente, y es algo diferente, bien lo dice el maestro Rodolfo Sánchez Mena, queridos amigos. Precisamente aquí los grupos de choque se ha señalado mucho que han sido sembrados. Normalmente las manifestaciones han sido totalmente pacíficas. Entonces, aquí es ver siempre quién se beneficia de qué. Es una premisa fundamental, ¿no? ¿Quién se beneficia de las cosas? En este caso, obviamente, los movimientos sociales infestados de esta inoculación, de esta violencia deliberada, pienso, al igual que muchos ciudadanos, lo vemos en las redes, lo escuchamos en las calles, en las pláticas, ¿no?, en los análisis, pero más allá de esto y de que si son infiltrados o no, hay cosas que son muy evidentes. Algo muy comentado, por ejemplo, son camiones del ejército donde iban jóvenes vestidos de civil, mismos que posteriormente vimos en las redes y en medios de comunicación que era la misma persona que había ido en un camión y que después estaba incendiando y estaba con algo que avienta fuego ahorita, como para soldar, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? Aquí yo me pregunto algo y finalmente ustedes tienen la última pregunta y comento porque esto fue muy evidente. Primero, ¿qué de veras al ejército mexicano le convendría, si quiere hacer eso, llevar los vehículos sin la lona que luego les ponen? ¿Era tan necesario hacer evidencia de que pretendían meter golpeadores o infiltrados? ¿O a quién se le ocurrió de esa dependencia no pensar, en dado caso, y si eso querían hacer, que no lo aprobamos, por supuesto, pero estoy haciendo una pregunta elemental, que se les hubiera pasado esto tan delicado? Por otra parte, bueno, se fue dando seguimiento a esos camiones y después se fotografió a las mismas personas cometiendo lo otro. Entonces, aquí yo veo muchos agentes, independientemente de los propios y de los porros, digámosle así, que puedan ser enviados de diferentes grupos y desde los diferentes poderes. Y precisamente yo creo que también, y más allá del dolor y de la realidad que es aplastante en el país, de las circunstancias de vida y de muchos jóvenes y de la no vida hasta ahorita, de los 43, que ojalá ahí aparezcan, ¿verdad?, y como se dice la consigna, vivos los queremos. Bueno, más allá de todo esto, vemos que hay un caldo de cultivo muy, muy delicado y también yo creo que hay muchos elementos que se están valiendo de ello. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de Anunciación y escuchando el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Habíamos de que hay muchos elementos inoculando la violencia. Hay una natural. La peor violencia, y yo creo que es el origen de todo, es la violencia estructural. El hecho que en el país, un país tan rico como el nuestro, como México, no haya recursos, no esté una redistribución de la riqueza como debe de ser, con una política económica asesina, digámosle, de algún monto, de posibilidades de vida de tanta y tanta gente. Bueno, pues obviamente esta es violencia, el que alguien padezca hambre, que no tenga dónde vivir o que esté sufriendo tanto para lograr lo elemental, eso es violencia y es la violencia estructural. Obviamente señalando a la responsabilidad de quienes compete esto. Pero si nos vamos más allá y que haya una reacción de violencia, de enojo, hasta cierto punto natural, no estamos aplaudiéndola, pero se puede entender porque hay personas que padecen y están carentes de muchas cosas. Pero luego vienen otros grupos que pueden y se aprovechan de esto y que incluso pueden estar financiados internamente, externamente. Vemos que hay una revolución de revoluciones. ¿En qué sentido? Pues los partidos contra los partidos. No sabemos si haya fuego amigo dentro del los mismos diferentes poderes, los tres poderes que tenemos, y más allá de esta ensalada de la que platicábamos, con las puertas abiertas para que vengan emporios, ¿no?, de grupos transnacionales en pos de pues las riquezas naturales de nuestro país. También es cierto, y yo le quiero preguntar, maestro, porque se ve también en las redes, y hay por ahí algunos portales que se dedican a hacer apología de la violencia, ¿no? Y que puede uno decir que es algo más inocente, como lo comentábamos en el corte, en cuanto a que, bueno, la gente puede estar molesta, pero vemos que es un perfil de portales que incluso están en varios idiomas. Entonces ya nos vamos dando cuenta, o pudiésemos darnos cuenta, que ya casi falta que tengan los diferentes capítulos, ¿no? Y entonces que digan, aquí se necesitan yihadistas, aquí narcos, aquí anarcos, ¿no? Aquí nazis, y de acuerdo a la región del mundo sea lo que se aplique. Pero sí se ve que hay un interés de inoculación de violencia, de un lenguaje realmente de vergüenza para lo que es el ser humano. En este caso yo le pregunto a usted, ¿qué pasa con los grupos que se llaman de reacción salvaje? ¿Qué es esto? ¿Existen? ¿Cómo existen? ¿Están estructurados? ¿Es casual el que haya varios grupos? Y digo, si están en esa necesidad, bueno, tienen recursos para tener un buen portal y esto no es gratis tampoco.
Claro. Bueno, es decir, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es para que todos los personas que nos están viendo, que nos están escuchando, partamos de qué se trata y hacia dónde está dirigida esta violencia. Es decir, tenemos que esclarecer que hay un objetivo, y el objetivo muy claro es plantear en México una revolución de color. ¿Qué es una revolución de color? Derribar al gobierno, ¿sí? Crear un golpe de Estado. Esto sucedió recientemente en Ucrania, sucedió anteriormente en Egipto. En varios países han sucedido estas revoluciones de color, en donde toman las plazas, surgen estos grupos violentos, y como reacción a los grupos violentos, derrumban a los gobiernos y entran otros gobiernos. Golpes de Estado. Golpes de Estado, es un golpe de Estado. Bueno, si esto se denuncia en un programa en donde la postura, es un programa de una televisión que se llama El Debate. Esto fue el jueves 13. Exacto, nada más comentar esto. Este golpe de Estado, por ejemplo, al menos en el caso de Ucrania, fue exterior. Es importante mencionar que no fue interior, porque había un presidente democráticamente electo. Entonces, hay que ver hasta qué punto está el intervencionismo y el cinismo, digamos, ¿no? De que impusieron a este señor el rey del chocolate, ¿no? Es el caso de México. Tenemos un gobierno democrática y constitucionalmente establecido. Entonces, lo que está sucediendo, si esta violencia no es gratuita, cuando vemos nosotros, si estos mensajes que son de carácter simbólico, porque el propósito de estas acciones son de carácter simbólico, no son como de manera deliberada, y son mensajes deliberados. Por ejemplo, el ataque que se hizo al Teletón en Tlalnepantla por este mismo grupo y que está reivindicado por ellos mismos en su portal. ¿Qué finalidad tiene atacar el Teletón? Pues el Teletón representa, atacar al Teletón es atacar a una transnacional como Televisa. Televisa no es una empresa nada más nacional, es una empresa transnacional. Entonces, los intereses que representa los están atacando. Es una empresa transnacional. Pero además el programa del Teletón, ¿qué es lo que trae tras de sí? Pues bueno, pues cierto tipo de manifestación de la gente que es muy rica, ¿sí? Y que pues se cubre de esta manera diríamos, cómo sus sentimientos de culpa los cubre. Entonces, atacar este tipo de símbolos, pues ellos lo reivindican de esta manera, denuncian esto, dicen que están atacando estos símbolos, porque dicen, nosotros no somos ese tipo de humanistas, nosotros lo que queremos es incendiar esta cultura, porque nos han sacado del mundo primitivo en el que vivíamos, y lo que vivimos con los medios nos están haciendo una vida intoxicada. Ahora, y entonces, más allá de todo esto, ¿sí? De lo que no apoyamos la violencia, pero sin embargo hay esa violencia estructural, y también es muy cierto que un núcleo importante de personas piensan de esta manera. Bueno, si uno sale a la calle, claro, y lo ve, la gente ve y se siente ofendida por muchas cosas, ¿no? Responden a la violencia contra la violencia, ¿no? Entonces, a la violencia que ejercen algunos medios, o la violencia estructural, que son los medios y es el propio sistema y el propio gobierno, digamos, que tiene unas políticas económicas que no van de acuerdo. Entonces sus blancos los eligen de esa manera. Por ejemplo, también atacaron a la cementera Cemex, que es otra transnacional mexicana. Entonces, esta transnacional mexicana, se la atacamos sencillamente por la razón de que destruye la naturaleza. Todo lo que destruye la naturaleza, dice, pues es nuestro enemigo, ¿sí? No, y también yo creo que hay empresas, por las circunstancias que sean, y que se han visto muy favorecidas, desde las cúpulas del poder formal, ¿verdad?, por llamarle de alguna manera, que obviamente han creado una animadversión, por la razón que fuese,
y que de alguna u otra manera tal vez sean golpes, digamos, taquilleros en el sentido, perdón la metáfora o la mala metáfora, pero me refiero a que hay mucha gente que sabe y que hay empresas que han sido muy beneficiadas y que la gente tiene cierto rencor. Claro, pero lo importante de este mensaje es que el mensaje es de orden subliminal. No están tratando ellos de llamar al orden, a la racionalidad, a la reflexión. Esto, si el mensaje que ellos envían es a las emociones, a nuestras reacciones, ¿sí? Entonces ellos dicen, nosotros somos infiltrados entre los infiltrados. A nosotros nos interesa provocar reacciones. Dicen, nos metemos entre los grupos para que cuando los ataquen los granaderos, en ese momento, dice, la gente se defienda de que lo están atacando los granaderos, o sea, y rompan con esa actitud de no violentos. Dice, nosotros queremos provocar la violencia, queremos provocar la ira, ¿sí? Que desaten todo lo que traen interiormente, dice, porque finalmente lo que queremos es el derrumbe de todo. Ahora yo le pregunto a usted, maestro Rodolfo Sánchez Mena, a ustedes queridos amigos radioescuchas, viendo y yendo con usted en este análisis, yo tengo algunas aristas y pienso un poco diferente, sí. Pero usted es el especialista y usted es quien nos está dando su punto de vista. ¿Qué tanto también, así como estos grupos provocan o promueven esto, qué tanto también las autoridades lo provocan al no presentar una acción, digamos, y una acción no solamente de granaderos o de ataques, ¿no? Sino de tampoco y también ser inteligentes, y si eso es no caer en este juego. ¿Y qué pasa? Aplicando otras políticas, el que se cambien políticas económicas, el que se aterrice en el punto más delicado. ¿Cuál es? El caldo de cultivo. Hay caldo de cultivo porque hay necesidad, hay hambre. No justifico la violencia, pero es proclive este núcleo a ser manipulado por la razón que fuese y por las necesidades que tuviesen, que no es correcto, pero también hay que ver qué reacción o no reacción se está haciendo de la otra parte. No, el interés que tenía en este caso de destacar estos grupos ultraviolentos con esa filosofía de la violencia es que existen, y que ellos mismos dicen, nosotros no nos inventaron, nosotros no nos bajaron de un camión, nuestro propósito, dicen ellos, ¿sí?, es que sí existimos y estamos demostrando que sí existimos, ¿sí? A nosotros nadie nos paga. ¿Sí? Pues ni modo que digan que sí, ¿verdad? Ellos dicen que son auténticos, ¿verdad? Bueno, pero más allá, el planteamiento. Pues se la llevan bien para manifestarse. La pregunta es esta, o sea, ¿por qué no organizamos un tour para aprovechar las condiciones de turismo que hay en la Ciudad de México y traer gente de otros países jóvenes para que les avienten bombas molotov a los policías? Porque con 5,000 pesos que paga usted de fianza, usted se va a la cárcel. Pero yo, ciudadano, que me llaman por teléfono con urgencia, yo procuro no hacerlo, pero si contesto mi teléfono tengo que pagar 15,000 pesos de multa por llamar por teléfono si voy conduciendo en mi coche. Entonces esto, si hay una serie de contradicciones en el manejo de estas situaciones, que yo me pregunto, por ejemplo, en el caso del día 20 de noviembre, cuando los manifestantes iban directo hacia el aeropuerto, si los encapsularon, muy bien, aprendieron a un grupo, pero después la policía se dedicó a protegerlos, crearles vallas para que marcharan y se dirigieran al Zócalo. Es decir, ¿cuál es el papel realmente de las autoridades y qué papel están jugando? Y yo quiero decir frente a esto, ¿sí?, la situación que se presentó en CEU cuando entraron los granaderos. ¿Quién dio esa orden? Esa orden no se puede dar si no se recurre a la más alta instancia de
política de decisión por las implicaciones que ello tiene. Queridos amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos y bueno, pues la plática está muy interesante y más allá de que se pudieran tener idea o no, o percepción o no, no se promueve tampoco el que haya un también ataque a la manifestación de las personas. Yo siento que también ni reprimir, ni tampoco tener estos juegos perversos de cobrar una multa de 15,000 pesos por hablar por teléfono y 5,000 pesos por salir si alguien comete una arbitrariedad tan tremenda, un delito como es arrojar una bomba molotov. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Muy bueno. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso que dirige la muy querida Tere García Ruiz, este portal de anunciación que además usted puede ver todos los miércoles desde a partir de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Queridos amigos, con el análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena, y retomando un tema importantísimo, y esto es en las formas y en las decisiones que abiertamente se pueden tomar en el Congreso de otro país, como es Estados Unidos, sobre lo que está pasando en México. No defiendo, no digo que esté bien, no digo que haya cualidades de orden y de ninguna otra índole para que esto no suceda. Está sucediendo una tragedia y muchas más, porque se han destapado muchísimas cosas que ya había, que no surgieron ahorita y que se fueron abriendo las puertas a grupos que vemos ahorita lo que están sucediendo, a grupos pues delincuenciales, ¿no? Entonces esto, recordemos cuántos muertos, cuántos desaparecidos en el sexenio pasado, bueno, en el antepasado,
la falta de rubor absoluto también para sin ningún rubor, ser entreguistas absolutos, ya ni siquiera de un respeto político, de una imagen de México, muy ajenos a aquella doctrina Estrada que nos caracterizaba. Entonces yo le pregunto, maestro, más allá de las recetas de lo que está pasando, que lo estamos viviendo, desgraciadamente, de todos estos grupos de choques, de esta revuelta que beneficia a algunos, ¿qué puede haber detrás? Ahora, ¿a qué me refiero también? En Estados Unidos acaba de darse este movimiento, ¿no? La renuncia, o lo renunciaron, el secretario de Estado Chuck Hagel, ¿no?, que fue compañero de fórmula en algunos aspectos de política del presidente Obama, y bueno, lo retiran. También dicen y aseguran que no ha funcionado mucho con esto del ejército islámico y todo lo que ha pasado. Yo no sé si porque se ha permeado la información y porque nos enteramos de muchas cosas y fueron poco cuidadosos en que nos diéramos cuenta que hay muchos de estos grupos que pues han sido apoyados, y evidentemente apoyados. Yo no creo que para ir a Mosul, a Irak, 1000 personas hayan derrocado a miles de soldados, algunos norteamericanos y otros entrenados precisamente por ese ejército. Entonces, bueno, ahí es la oportunidad de que se hicieran de armas y de que pasara lo que está sucediendo. Y en dado caso hubiese sido una gran irresponsabilidad, pero yo creo que va más allá de esto. Sin embargo, ¿cómo se traduce la renuncia de este personaje? Y también que entendamos extra el momento de siembra, de movimiento político en Estados Unidos con esta recién elección y la próxima de nuestro país. Lo escuchamos, maestro. Bueno, aquí hay una cuestión que es bien importante. Es decir, la renuncia de Chuck Hagel, pues lo tenemos que ver en términos de los resultados que tiene Estados Unidos en este rediseño geopolítico del mundo. Es decir, ¿qué ganaron realmente en Ucrania? En Siria. En Siria, ¿sí? Pero evidenciarse, ¿no? Evidenciarse. Yo creo que aquí este pueblo maravilloso de Siria, ¿no? Y con las aseguras que pueda tener, pero con un gobierno que el pueblo respalda. Aquí vemos cuando el pueblo respalda a su gobierno, qué es lo que pasa, esa resistencia tremenda que han tenido y que dio el tiempo para que quedara en evidencia una inoculación externa, sí, para que haya implosión en los países, que es lo que hemos dicho en repetidas ocasiones. Era menos evidente cuando esto sucedió en otros países. Pasa esto en Siria y posteriormente en Ucrania, y el escenario se va moviendo y cada vez es más evidente todo esto ante una caída del dólar, sí, frente a un fortalecimiento o un evidente, no fortalecimiento, ya era fuerte, pero digamos un pisar fuerte de la economía pues China y, sí, y también esta dupla con Putin y todas estas alianzas que se están haciendo con los BRICS. Lo escuchamos. Pues, bueno, sí, lo que vemos acá es cómo salió fortalecido el dirigente ruso, Vladimir Putin, y lo que se pretendía pues era todo lo contrario. Es decir, en realidad el dirigente Putin salió fortalecido de esta circunstancia, y también vemos cómo en buena medida lo que está sucediendo en México con esta revolución de color es ¿por qué México, que está participando de otra manera en estos foros, en la inserción de estas nuevas aperturas económicas que se dan con la formación de estas nuevas potencias? Entonces, en este juego de intereses también hay una gran presión para que nuestro país se mantenga aislado. Pero nuestro país no puede detenerse. Pero más allá de eso, vayamos con el caso. ¿Por qué está renunciando el señor secretario de la Defensa? Ya anteriormente había sucedido en los Estados Unidos con otro general que habían chocado con el presidente Obama, el general McChrystal, que
abiertamente, se burló del presidente Obama en una revista que se llama Rolling Stones, y que ahí dio una amplia conferencia diciendo que para triunfar en Afganistán, por lo que en lugar de lo que se necesitaba, que planteaba Obama, de retirar tropas como era su compromiso, pues lo que se necesitaba era el envío de un mayor número de tropas. Eso es lo mismo que está planteando Hagel, de enviar un mayor número de soldados nuevamente, porque pues se han retirado tropas de Irak. Entonces ya Obama envió un contingente, no quiere decir que nada más esté bombardeando, sino que también ya envió un pequeño contingente de 1.500 soldados para apoyar al ejército de Irak, e inclusive hicieron cambios en el diseño político de Irak. Pero más allá de eso, la propia estrategia del ISIS está cambiando. Ellos ya no están pensando únicamente en quedarse circunscritos a Irak y a Siria. Ellos están pensando definitivamente en ampliarse hacia el Líbano, hacia... Exactamente. Una pregunta nada más. ¿Qué tanto usted dice ellos? ¿Qué tanto no es un interés el mismo? Pero hay una escenografía en la cual se nos presentan como que hay una confrontación. Porque ¿quién se beneficia de todo esto? Y hay un análisis interesantísimo que hizo el maestro Michel Chossudovsky, el profesor Michel Chossudovsky, en el cual desde un principio casi comentó que posteriormente se iban a requerir islamistas, a lo mejor con rasgos asiáticos, otros con rasgos europeos, porque iban a ser necesarios para estas zonas, esta zona euroasiática que está cuestionándose de una manera tan importante. Entonces, ¿qué tanto no son armas no convencionales que salen, digamos, económicas, ¿no? Y que son más fácilmente movibles? Es otra estructura, es otra infraestructura, y es también infundir el terror. Bueno, yo no sé si esto vaya dirigido completamente, a lo mejor me estoy excediendo en la direccionalidad que tiene, pero definitivamente, es decir, la composición del ISIS, pues son musulmanes de diferentes etnias y nacionalidades, no nada más son árabes, fundamentalmente son musulmanes de origen europeo los que están integrando el ejército, el actual, que está ahí combatiendo con recursos que provienen de las potencias europeas y norteamericanas que los están apoyando. Esa es la finalidad. Pero el problema de esto es que... También de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Qatar, aunque ahorita haya una escisión ahí entre Arabia Saudita y Qatar, pero por supuesto son todos estos intereses, y lo que va saliendo ahorita también de esta división que están separándose, digamos, por los intereses de Francia, por ejemplo, con Turquía, que Turquía ha sido un gran apoyo para estos grupos, ¿no? Claro, definitivamente. Bueno, pero inclusive ellos quieren irse sobre Turquía. Claro, ellos quieren ir sobre Turquía. Bueno. Sí, no, sí, ahí es donde empiezan a chocar fuerte y empiezan a mostrar las debilidades y el choque de intereses adentro. Aquí el facilitador, el señor Erdogan, ha sido un facilitador tremendo, claro. Ha sido un genocida que mató a miles y miles de niños, diciéndoles que les daba leche, ¿verdad? Y mostrando su cara al mundo de amabilidad, cuando les estaba dando leche contaminada y envenenada. Entonces, esto, yo no sé qué tanto estos personajes puedan tener amigos o enemigos, o solamente tengan intereses, pero más allá de esto sí vamos viendo que se va moviendo este tapete y que puede ser otro tipo de estrategia que pudiese ser, ¿no? Para los intereses de Oriente y de Occidente. Lo que sí podemos apuntar es una cuestión, es decir, va dirigido fundamentalmente a cambiar el mapa de cómo fue establecido a partir del fin del Imperio Turco, después de la Primera Guerra Mundial, y de cómo Inglaterra dibujó las naciones, las fronteras que quedaron establecidas
después de diferentes tratados, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo, cómo se están modificando esas fronteras de acuerdo a los intereses norteamericanos, pero no son los únicos que van a prevalecer ahí. Y bueno, el intento del neocalifato del señor Erdogan, ¿no? Sí. O Erdogan, hay quien. Ahora yo quiero agradecer a mis compañeros Hilario Ramírez, Marcos Velázquez, Rafael Melgar, Bernardino Cervantes, Jesús Arizmendi, Alejandro Sánchez, Adolfo González. Muchísimas gracias, mis compañeros aquí en el estudio. Y felicitar al gran grupo Radio Turquesa que dirige don Gastón Alegre, quien preside la delegación del Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Quintana Roo, por una celebración del 25 aniversario exitosísima, por una serie de conciertos y de eventos, realmente que como siempre y como a cada año, bueno, pues juntan al pueblo alrededor de la música y de una estación a la que quieren mucho. Este acontecimiento estuvo con una gala tradicional en el Salón Turquesa, donde arribaron personalidades del ámbito empresarial, político, cultural, bueno, en fin, colaboradores del grupo. Yo les mando un saludo cariñosísimo, porque Voces del Periodista Radio se transmite, además de por ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana y sus repetidoras, también a través de las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa. Lamentamos mucho no haber estado físicamente allá, pero emocionalmente estamos allá y les felicitamos, y ya compartiremos con ustedes más imágenes y sobre todo más información. Queridos amigos, maestro Rodolfo Sánchez Mena, le agradecemos enormemente, como siempre. Él es editorialista de Voces del Periodista, ustedes ya lo conocen, no solamente lo escuchan, lo pueden leer en nuestra revista Voces del Periodista, que dirige el muy querido y admirado Maurice Salom. Les quiero entrañablemente, yo quiero mandarle un beso tronadísimo a todos y cada uno de ustedes, y muy especialmente a mi reina primera, que es Diana Mónica, y también a mi reina segunda, que es Celeste, y a ustedes todo mi amor, todo mi cariño, y nos escuchamos en la próxima. Gracias.